Bendiciones. Le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes que se conectan y que se van a conectar próximamente. El Señor puso una palabra en mi corazón que ha estado trabajando unos cuantos días con ella. Y fue impresionante cómo el Señor traía mi vida desde mi niñez. Mi vida no tiene razón de ser, no tiene sentido. Quizás te estás preguntando, quizás estás diciendo, yo no debía haber nacido. Mi mamá me dijo que yo era un hijo que no fui deseado, una hija que no fui deseada. La condición de mi vida ha sido triste. Yo no sé cuál es la razón que tú estás viviendo. Yo no sé cuál es el momento que tú estás pasando. Y el Señor me traía a la mente, a mi corazón, que muchas veces nosotros como seres humanos pensamos que la culpa es de Dios. Pensamos que Dios, si sabía que a mí no me iban a querer, si sabía que a mí me iban a rechazar, o sea la razón cual sea, ¿por qué me permitió vivir? ¿Por qué lo hizo? Y aquí no es la culpa de Dios. Es que simplemente el enemigo sabe que tú eres lo más que Dios ama, que tú eres aquel que Dios Padre dio a su único hijo por amor a ti, para que tú fueras salvo. Y Él entiende, aún más que tú, que el amor del Padre va más allá de todo por amor a ti. Y que Él tiene un propósito contigo aunque tú no lo entiendas. El enemigo sabe que tú eres una arma peligrosa en las manos de Dios en contra de Él. Que tú puedes alcanzar vidas, que tú puedes ser restaurado, que tú puedes tener una relación sobrenatural con tu Padre. Dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Y sabe, aún con el mismo Jesús, Él sabía que el propósito que Él tenía, Jesús, de ser enviado en esta tierra era tan grande porque era salvarnos a nosotros. Y desde el primer momento Él trató de evitar de que eso sucediera. Y eso es lo que pasa con nosotros. Si el enemigo lo trató de hacer con Jesús, imagínate si no lo va a querer hacer con nosotros. Mira, Él dio a través del rey Herodes, mandaron a matar a todos los niños menores de 2 años. Cuando Jesús, dice la palabra que el Espíritu Santo, ¿verdad? Él estuvo 40 días en ayuno y entró en el desierto y fue tentado. Él trató de evitar, de abortar el propósito, porque si Jesús actuaba bajo lo que el enemigo estaba trayendo, que era media verdad, porque estaba hablando acerca de la Biblia, y aunque era real, ese no era el tiempo ni el momento, porque era necesario que Jesús muriera en la cruz del Calvario para salvarte a ti y a mí. Entonces Él trató de abortar ese plan. Si Él intentó una y otra vez, incluso aún con los mismos que lo seguían, Pedro le dijo, maestro, no hagas eso con tu vida. ¿Cómo vas a entregar tu vida de esa forma? ¿Y qué le dijo Jesús? Apartaos de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Él había venido con una encomienda, y aún a través de Pedro mismo el enemigo trató de usarlo para hacerle sentir, tú no eres merecedor de morir, tú eres muy bueno, ¿cómo va a ser? Pero Él entendía cuál era el propósito y el plan de Él. Y el Señor me traía a mi vida desde que yo era pequeña. Yo les había compartido anteriormente que yo venía de una familia donde, según se practicaba el catolicismo, había prácticas de santería y todas esas cosas, pero ni tan siquiera asistíamos a la iglesia, sino era un decir, como hay muchos practicantes que dicen ser cuando ni tan siquiera practican, ¿no? Pero el Señor me mostraba
Cuando Dios marca a una persona, cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios sabe, porque Dios conoce de nosotros, el presente de nosotros es el pasado de Dios. Ya esto Dios lo había visto. Dios es un Dios de la eternidad y Él conoce nuestro futuro, Él conoce lo que va a ser, lo que va a pasar. Y yo me recuerdo, cuando yo era pequeña, yo padecía de una condición que se llamaba fiebre reumática. A mí me tuvieron que dar un tratamiento por 1 año, en donde yo no aguantaba mis coyunturas, mis huesos. A mí me tenían que sacar de las clases cuando iba a la escuela en brazos. Eso causó que me afectara las válvulas de mi corazón. Y recuerdo que mi mamá me llevaba a estos lugares de santerías y cosas así, centros espiritistas que le llaman en mi país. Y yo me recuerdo una vez una señora que me llevaron y solamente lo único que ella pudo decir, esa niña Dios tiene algo con ella. Y me enviaron me dijo, déjala que se vaya afuera a jugar. Y realmente Dios sabía lo que el plan que Él tenía para con mi vida. Luego de esto, a través de toda esa enfermedad que yo estaba viviendo, yo recuerdo un enero 6, que en mi país se celebra muchísimo el Día de los Reyes. Y yo recuerdo que habían unas inundaciones tremendas y esa noche, esa madrugada, yo me levanté sin oxígeno alguno. Era como si me estuvieran ahorcando y cerrando mi tráquea, literalmente. Yo, como pude, fui al cuarto de mis papás. Me recuerdo que mi papá me lanzaba hacia arriba desesperado porque estaba viendo a su hija muriéndose sin oxígeno alguno. Y hermano, yo recuerdo que para mí dormir era una pesadilla, porque en la hora de la noche me sucedía, hasta que llegué el momento en el que cuando yo me despertaba de esa forma, yo trataba de controlarme y tratar de comenzar a buscar de una forma el aire, porque al mismo tiempo no quería desesperar a mis papás viéndome en esa condición. Y le podría decir muchas historias que el enemigo, yo pude ver cómo él trató de matarme, de tratar de que yo no encontrara, porque ya Dios me había encontrado a mí. Él me había predestinado. Él desde el vientre de mi madre me conocía, desde aún de la fundación del mundo. Ya Él había marcado mi vida, pero todavía yo no lo conocía a Él. Todavía yo no había tenido un encuentro con Él. Todavía yo no había aceptado como mi Señor y mi Salvador, y el enemigo sabía que había un propósito sobre mi vida, como lo hay en la tuya. ¿Por qué te quiero traer esto? ¿Por qué te quiero traer una comparación entre Jesús, un poquito de mi testimonio? Porque quizás tú estás viviendo un momento difícil, un momento de prueba, un momento donde tú dices, pero es que yo no se supone que esté aquí. Yo no sé cuántas veces puedes marcar en tu calendario y decir, wow, en este día se supone que yo hubiera muerto en ese accidente fatal que tuve. Ese día tuve que haber muerto en esa enfermedad que decretaron sobre mi vida, pero sigues vivo. Sigues aquí, me estás escuchando. ¿Cuál es la razón? Dios tiene un propósito contigo. Dios no ha terminado contigo. Dios quiere decirte cuánto te ama. Y como el enemigo sabe que Dios tiene grandes cosas contigo, Él ha tratado de detenerlo, de abortar el plan, de quizás matarte, de todas las cosas, aún incluso cosas que tú nunca has sabido, de las cuales Dios ha mandado sus ángeles y te ha librado. Si hoy tú piensas, yo no tengo por qué estar en esta vida, yo no soy un propósito, no hay propósito en mi vida, no hay nada. Yo quiero que tú analices y tú pienses, si el enemigo está tan empeñado en destruir tu vida, ya sea con depresión, con enfermedad, con lo que sea, es porque Dios tiene grandes cosas contigo y Él lo sabe. Así que yo te pido en el nombre de Jesús que tú mires tu situación, que tú mires todo lo que tú has pasado y tú puedas ver el amor del Padre en ti. Y si tú sigues vivo y si tú sigues respirando, es porque Dios tiene cosas grandes contigo. Y quizás te preguntas, ¿y cómo voy a saber el propósito de Dios? Bueno, te voy a volver a repetir lo que te dije de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la intimidad con Dios, Dios va a revelar el propósito que tú tienes
que Él tiene con tu vida. ¿Sabes? En mi iglesia, mis pastores este año han decretado a través de la voz de Dios y la han traído hasta a la voz del siervo de Dios, que este es año de visión 2020. Este es el año donde Dios nos va a llevar aceleradamente, y una de las cosas que el Señor decía en su palabra, a través de su siervo, y lo dice en su palabra también, es que el que toma la visión y la entiende va a comenzar a correr con ella. Dios tiene un propósito, y nuestro pastor decía, este año el que busque a Dios lo verá cara a cara, y esto es bíblico. Muchos de los hombres de Dios veían a Dios cara a cara, y cuando te hablo cara a cara es literalmente tener una relación en la cual tú seas guiado completamente por el Espíritu Santo. Así que yo te bendigo con toda bendición. No es tiempo de rendirte, aún en los tiempos difíciles que estamos viviendo, donde estamos escuchando rumores de guerra, terremotos, temblores, situaciones difíciles. Dios está llamándonos la atención para que nosotros nos rindamos ante su presencia. Yo creo de que Dios tiene un propósito contigo y que no ha terminado ese propósito. Te bendigo, toma fuerzas en el nombre de Jesús. Bendiciones.